Aquí estamos de nuevo, chicos. Continuamos con las construcciones de cuadriláteros. A continuación vamos a construir un rombo a partir de sus diagonales. Es decir, cómo a partir de sus diagonales yo puedo construir un rombo. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Entonces el primer paso es construir un segmento AB, el cual va a ser nuestra diagonal mayor del rombo. Recordar que para las diagonales del rombo, esta no tienen las mismas características que para el cuadrado y el rectángulo, en los cuales estas tenían la misma medida. Para un rombo no, para un rombo una de sus diagonales es mayor que la otra. Entonces vamos a iniciar construyendo un segmento AB, el cual va a ser la diagonal mayor, en este caso, de nuestro rombo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a quitar las etiquetas para mayor visualización de nuestro rombo. Listo, ya tenemos pues nuestro segmento AB. El paso siguiente es trazar la mediatriz de ese segmento. Entonces, nos vamos a la opción aquí de mediatriz, seleccionamos el segmento y nos ubica inmediatamente la mediatriz de ese segmento. Listo, entonces siguiente paso, seleccionar el punto de intersección entre el segmento AB y la mediatriz. En la opción punto intersección señalamos allí nuestro punto donde se intersecta o donde se interseca la mediatriz con el segmento AB, el cual es el punto medio. Listo, el paso siguiente es trazar la circunferencia que tenga centro allí, pero que pase un poco antes de los extremos de nuestro segmento AB. ¿Por qué? Porque recuerden que las diagonales de un rombo no tienen la misma medida. Y como ya hemos dicho que este segmento AB será la diagonal mayor, entonces la otra diagonal debe ser un poco más pequeña, ¿listo? En distancia. Entonces vamos a trazar una circunferencia que pase por allí, por el centro C, pero que sea mucho más pequeña que la medida de los extremos de nuestro segmento. ¿Por qué en este caso? Porque si hacemos hasta aquí, recuerden que es el mismo procedimiento en el cual construíamos un cuadrado. Entonces ya ese rombo se convertiría en un cuadrado, ¿listo? Pero necesitamos un rombo, ¿ok? Entonces vamos a trazar una circunferencia, pero que ese radio de esa circunferencia, en este caso, sea mucho más pequeño que la distancia que hay desde el punto C hasta los extremos de nuestro segmento inicial. ¿Listo? Entonces vamos a ubicarlo, por ejemplo, aquí, ¿listo? Un poco más pequeño. ¿Listo? No entre cualquier punto que esté entre el segmento AC, puede ubicarlo, ¿listo? Entonces vamos a quitar aquí algunos puntos, las etiquetas, para que no nos obstaculicen nuestra visión. Ok, entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar o vamos a marcar los puntos donde se intersecta nuestra circunferencia con la mediatriz. ¿Sí? Vamos a la opción de intersección y vamos a ubicar esos puntos donde se interseca nuestra circunferencia con la mediatriz del segmento AB. ¿Listo? Y finalmente unimos esos puntos, los extremos del segmento AB con los puntos que acabamos de señalar donde se interseca la circunferencia con la mediatriz para formar nuestro rombo. Entonces vamos aquí del segmento A hasta E, de E hasta B, de B hasta F y de F hasta A. Listo. Entonces podemos quitar aquí algunas etiquetas para que la visual sea mucho mejor y que solo podamos visualizar pues, nuestro rombo. También tenemos la opción de quitar pues lo que no hace parte de nuestro rombo, es decir, como la circunferencia y la mediatriz. Entonces aquí tenemos una opción de mostrar o ocultar objeto. Entonces vamos a señalar lo que queremos ocultar, que en este caso la circunferencia y la mediatriz, y vamos a dar doble clic aquí en el cursor. ¿Listo? Efectivamente ya lo quitamos. Entonces, vamos a quitar este puntico que nos quedó aquí. Vamos a ponerlo invisible. Ok.
no nos deja poner este punto de forma invisible. Ok, listo. Entonces quedó allí. Entonces, ¿qué nos hace falta? Pues ubicar la otra diagonal, la que va aquí de F hasta E. ¿Listo? Y ese sería pues nuestro rombo. ¿Listo? ¿Cómo verificamos que realmente es un rombo? Pues las características de un rombo. ¿Cuáles son? Pues que todos sus lados tienen la misma medida. Que sus ángulos, pues en este caso no son rectos, pero sus ángulos opuestos sí tienen la misma medida. Es decir, el ángulo A mide lo mismo que el ángulo B. El ángulo E debe medir lo mismo que el ángulo F. Sus diagonales son perpendiculares, es decir, que forman ángulos rectos, ángulos de 90. Y una de las diagonales es mayor que la otra. ¿Listo? Entonces vamos a verificar ello. Entonces vamos a construir aquí este rombo en forma de polígono, con la opción polígono, para que nos permita medir sus ángulos. Listo, vamos ahí a quitar estas etiquetas. Ok, listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es medir sus lados, a ver si todos sus lados tienen la misma medida. Entonces aquí en la opción de ángulo también tenemos una opción que dice distancia y longitud. Entonces seleccionamos el segmento que queremos medir. Este segmento AB mide 4.81, este de aquí igual 4.81, este de aquí 4.81 y este de acá también 4.81. Es decir, hasta allí todo bien. Todos sus lados tienen la misma medida. ¿Listo? Otra característica de los rombos, y es que sus ángulos opuestos tienen la misma medida. Entonces vamos a verificar si el ángulo A y el ángulo B tienen la misma medida. Entonces aquí en la opción de ángulo, recuerden que un ángulo se puede medir señalando las dos rectas que lo forman. Entonces el ángulo B tiene una medida de 72.32, vamos a ver, 77.32 grados. Y el ángulo A, vamos a ver cuánto mide el ángulo A. Ahí está, 200, ok, estamos midiendo mal el ángulo. Vamos a darle aquí un poquito atrás. En este caso nos midió el ángulo que estaría por fuera. Y es porque, recuerden, el ángulo siempre lo debemos medir en el sentido de las manecillas del reloj. A favor de las manecillas del reloj. Entonces aquí primero debíamos seleccionar esta recta y luego esta. Ahí sí. 77.52, 77.52 tienen la misma medida. El ángulo E y F también deben tener la misma medida. Entonces, para el ángulo E, en el sentido de las manecillas de reloj, seleccionamos las rectas que lo forman, 102.48 grados. Y para el ángulo F, igual, 102.48 grados. Entonces ya hemos verificado la siguiente característica. Y la última característica, pues, es que sus diagonales pues son perpendiculares, es decir, se cortan formando ángulos rectos, ángulos de 90, y vamos a verificar eso. Es esta recta y esta de aquí y allí, perdón, recuerden nuevamente, siempre los ángulos los medimos en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces si yo quiero aquí, por ejemplo, este ángulo, yo selecciono esta recta y esta de aquí. Y allí tenemos el ángulo de 90 grados. Entonces, efectivamente, sí se intersecan formando ángulos rectos las diagonales. Y la otra característica es que las diagonales no tienen la misma medida. Entonces, vamos a la opción de distancia y vamos a verificarlo. Entonces, esta diagonal de aquí nos dice que mide 6,2 centímetros. ¿Listo? Y esta diagonal de acá nos dice que mide 7,5 centímetros. ¿Listo? Entonces hemos verificado que efectivamente una de las diagonales es mucho más grande que la otra. ¿Listo? Entonces de esa manera hemos comprobado que efectivamente esta es la construcción de un rombo a partir de sus diagonales. Ok chicos, espero que les sirva de mucho. Recordar, practicar, practicar y aprobarás. Nos vemos pronto. Chao.